damos tantas gracias, Padre, por el privilegio de poder estar en este lugar, Señor. Padre, qué gozo nos produce poder cantar juntos a tu nombre, Señor. Cuando tu pueblo se reúne, Señor, para exaltar tu nombre, levantarte, Señor, adorarte. Señor, es lo que de alguna manera tú nos llamas a hacer, Señor. Que en estos tiempos de adoración podamos unir nuestras voces para exaltar juntos tu nombre, Señor. Padre, muchas veces estos cánticos se quedan cortos, Señor, con lo que es tu grandeza y la obra de Cristo, Señor, de la cual hemos tratado de expresar con nuestros labios, Señor. Gracias, buen Dios, por este tiempo, porque, Señor, estamos frente a tu palabra y hoy queremos, Señor, oír tu voz, buen Dios. Padre, guíanos, Señor, instrúyenos, enséñanos, danos, Señor, un espíritu dócil, humilde en frente de tu palabra, Señor, para que hoy podamos ser desafiados a través de ella, buen Dios. Te lo rogamos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos siguiendo una serie titulada Aprendiendo de las virtudes del Maestro. Y para comenzar el día de hoy, hubo un misionero llamado Jim Elliot. Yo no sé si habrá escuchado su historia, pero este fue un personaje que nació en 1927 y acuñó una frase escrita en su diario el 28 de octubre del 1949. Y él dijo lo siguiente, voy a citarlo: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Yo lo voy a repetir para ustedes. No es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. En otras palabras, lo que él está diciendo, sacrificar ciertas cosas de nuestra vida que pueden ser temporales, como nuestros años, las cosas que poseemos, sacrificarlas por algo que puede ser mucho mejor, como es la gloria de Cristo, servir a Dios por algo que es celestial y eterno. Eso es muy inteligente. Por eso él está diciendo, no es tonto aquel que sacrifica todas las cosas temporales que pueden ofrecer este mundo, como comodidad, economía, bienestar, familia incluso, cuando estamos hablando de algo que es aún mucho más glorioso, que es la gloria de Cristo, servir al Señor, levantar su nombre, exaltarlo. Lo interesante de estas palabras es notar de que este hombre escribió esto en su diario 6 años antes de que él fuera martirizado junto a 4 personas en un intento de alcanzar a una tribu llamada Aucas en Ecuador. ¿Qué pudo haber llevado a un hombre a tener tal convicción delante del Señor? Al punto de que las cosas que yo puedo estar viviendo, las cosas que tengo, no son tan importantes y en definitiva no sirven para nada delante de lo que significa seguir a Cristo, seguir al Señor. Y podríamos preguntarnos el día de hoy, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar en mi vida por algo que es más glorioso y eterno, como es la verdad del Evangelio, como es seguir a Cristo y proclamar su Evangelio? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por ser un discípulo de Cristo? Y hoy, mis queridos hermanos, consideraremos en la palabra del Señor una virtud de Cristo que nos debiese llevar a imitar con todo nuestro corazón el vivir de una manera desinteresada de las cosas materiales, temporales, pasajeras de este mundo, con el fin de morir a esas cosas para vivir para el Señor. Hoy aprenderemos de una virtud que llevó a Cristo a renunciar a todo lo que podía tener, con el fin de ir a la cruz. Y eso es lo que estamos dispuestos hoy a imitar, al aprender de las virtudes del Maestro. Hoy aprenderemos juntos en la palabra del Señor de la virtud del sacrificio de Cristo. Hoy consideraremos juntos el tema aprendiendo del sacrificio de Cristo. Y quiero invitarle a ir en su Biblia conmigo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos del 57 al 62. Este texto ya lo hemos leído en el tiempo del culto. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos del 57 al 62. Y dice así la palabra del Señor:
Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Nos encontramos en una porción dentro de lo que es el Evangelio de Lucas. En esta serie de estudios bíblicos que hemos dedicado a mirar virtudes del Maestro, hemos mirado distintos textos dentro de los Evangelios, algunos pasajes en Marcos, en Mateo, y en esta oportunidad nos encontramos en el Evangelio de Lucas. Y algunas características de este libro, porque es un libro muy interesante, digno de nuestro estudio y nuestra atención. Algunas características que tiene este libro es que Lucas, quien es su escritor, era un personaje, un hombre que no era judío, no era de trasfondo judío, era más bien gentil. Pues esto lo sabemos por Colosenses capítulo 3, verso 14, en el que el apóstol Pablo va a hablar de los que son de la circuncisión, es decir, de los que son judíos, y va a excluir a Lucas de esa lista. Lucas va a escribir a un hombre llamado Teófilo, que poco sabemos de él, pero lo más probable es que haya sido de una posición importante. Y Lucas va a escribir de manera diligente los eventos que va a presentar. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 3. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. De manera que podemos observar que Lucas lo que va a hacer es un estudio concienzudo de lo que fue la historia del Señor Jesucristo desde el inicio. Él va a hacer un estudio, probablemente una encuesta, va a preguntar a personas y va a investigar. Y producto de ese estudio que va a hacer es el libro que el día de hoy tenemos en nuestras manos, que es el Evangelio de Lucas. Todo esto guiado e inspirado por el Espíritu de Dios. De manera que tenemos en nuestras manos un evangelio que narra muchos detalles con respecto de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Detalles, muchos de ellos que no están en Marcos ni en Mateo. El Evangelio de Lucas es un evangelio muy interesante. Si nosotros observamos el estilo que utiliza Lucas, es muy interesante. Es un estilo, podríamos decir, un bosquejo geográfico. Y es tan estructurado y ordenado en su escrito que nos va a llevar de manera geográfica desde Galilea hasta Jerusalén. De esa manera, Lucas va a desarrollar su escrito. Si nosotros observamos el ministerio de Cristo y dividimos de alguna manera este libro, nos vamos a encontrar en que los primeros 4 capítulos va a ser una preparación de lo que es el ministerio de Cristo, una antesala del ministerio del Señor Jesucristo, narrando muchos detalles como el llamamiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, la genealogía, ¿verdad?, que en este caso es desde Adán, y va a comenzar con todo un preludio al ministerio del Señor Jesucristo. Pero ya en el capítulo 4, verso del 14 al 15, va a comenzar, podríamos decir, en su centro primario de operaciones, al comienzo de su ministerio, que fue Galilea, que usted lo puede ahí ver en pantalla. Galilea estaba ubicado en el norte, alrededor de lo que era el mar de Galilea, o el lago de Galilea, o el lago de Genezaret, tiene distintos nombres, y es en este lugar donde el Señor Jesucristo va a iniciar su ministerio. Ahí lo podemos observar en Lucas capítulo 4, versos del 14 al 15. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra en alrededor. Y desde aquí el Señor Jesucristo va a iniciar su ministerio, que está relatado aquí en Lucas capítulo 4, versos del 14 al 15. De manera que, de manera geográfica, el escritor Lucas nos va a llevar a lo que es Galilea, el viaje a Jerusalén y finalmente lo que va a ser Jerusalén. Si usted observa, ahí desde el capítulo 9 al capítulo 19, 10 capítulos va a dedicar Lucas a hablar del ministerio de Cristo en un viaje que va a ser desde Galilea hasta Jerusalén, que va a ser el lugar donde finalmente va a morir. 10 capítulos. Va a relatar muchos detalles que otros evangelios no incluyen.
Y si usted observa y miramos ahí en su Biblia, en el capítulo 9, verso 51, vamos a encontrar el inicio de esta sección. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esa es una expresión interesante, muy enfática. De alguna manera nos muestra que el Señor Jesucristo ya había determinado a ir a Jerusalén. Ya Lucas nos muestra de que Cristo tenía su mirada puesta en el Calvario, en la cruz. Ya se estaba preparando. El camino hacia Jerusalén se estaba comenzando a dar y ya pronto iba a llegar a Jerusalén. Iba a vivir la semana de la pasión, que está ahí relatada desde el capítulo 19, para finalmente morir. Y es interesante, si usted observa ahí el verso 52, dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Es en este contexto en el que está situado ahora este pasaje que estamos de alguna manera considerando el día de hoy, capítulo 9, versos del 57 al 62. Y llama la atención porque Lucas escribe de manera muy cronológica, a diferencia, por ejemplo, de Mateo, que hemos visto que Mateo no es un evangelio cronológico. Pero es interesante que Lucas incluya aquí este relato, porque en esta ocasión no está de manera cronológica. En el verso 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero si nosotros observamos el pasaje paralelo allá en Mateo capítulo 18, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo se encontraba en Galilea. Dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. De manera que aquí estamos con algo extraño que está haciendo Lucas. Él estaba de manera cronológica, ordenada, mostrando Galilea y ahora comenzó a hablar en Jerusalén, pero ahora va a insertar un pasaje, un relato que no está dentro de Jerusalén, sino que está en Galilea. ¿Por qué hace esto Lucas? Bueno, de manera intencional, Lucas quiere mostrarnos lo que 3 discípulos o 3 personas que querían ser discípulos del Señor Jesús le dijeron cuando él estaba con su rostro mirando Jerusalén, cuando él estaba mirando la cruz, cuando él se acercaba a ir hacia la cruz. De manera intencional, Lucas nos fija en esta sección para mostrarnos lo que cuesta seguir a Cristo. Y de manera temática, podríamos decir, está perfectamente insertado aquí. Porque Cristo tiene su mirada en la cruz, va a padecer, va a ir a Jerusalén. Y en eso 3 personas van a querer seguirlo. Pero deben saber que si le van a seguir, la condición es que Él va a morir. Si usted observa un poquito antes, ahí en Lucas capítulo 9, versos del 22 en adelante, observamos más o menos lo que Lucas nos quiere decir. Capítulo 9, verso 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y eso es lo que Él va a hacer. Va a ir a la cruz. Pero el verso 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, eso no le va a ser tan fácil. Porque si tú quieres ser un seguidor del Maestro, vas a tener que tomar la misma cruz a la que Él va a ir. Por eso, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando yo tengo en mente la cruz del Señor, al seguir al Señor Jesucristo, yo sé qué es lo que me va a esperar. No va a ser fama, no va a ser aplausos, sino que va a ser la cruz. Va a ser seguir a aquel que va a morir. Y mis queridos hermanos, muchos están dispuestos a seguir a Jesús probablemente porque es atractivo, porque cuando yo asisto a una iglesia puedo recibir el amor de hermanos, puedo probablemente cantar canciones, me siento muy bien, pero pocas veces pensamos en lo que cuesta seguir a Cristo. Porque si yo quiero ser un seguidor de Cristo,
Debo ser un imitador del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que no muchas veces consideramos. De manera, mis queridos hermanos, que como dijera William Hendrickson, que es un comentarista del Nuevo Testamento, la firme determinación de Cristo de ir a Jerusalén para morir ahí por todos los que pusieran su confianza en Él, se contrasta aquí con el débil y condicionado compromiso de 3 supuestos seguidores. Y él añade y dice, es como si Jesús estuviera diciendo, mi propia determinación de cumplir la tarea que se me ha asignado, sin importar el costo, debe ser un ejemplo para todos mis seguidores. Y eso es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Yo quiero ver cuál fue la determinación de Cristo de ir a Jerusalén, de ir a la cruz. Bueno, debe ser la misma determinación del discípulo. Esa determinación que yo quiero imitar, para imitar su ejemplo, es ir a la cruz. Es por eso, mis queridos hermanos, que en este pasaje podemos observar lo que es ese sacrificio de Cristo, la abnegación de Cristo en esta tierra para ir a esa cruz, no importándole nada más que morir por ti y por mí. Pero ahora, mis queridos hermanos, a través de estas 3 personas, aprenderemos juntos 3 implicancias de lo que significa seguir a Cristo imitando su sacrificio. De estas 3 personas que se van a acercar a Jesús, podríamos decir con buenas intenciones porque quieren seguir al Maestro, pero de estas 3 personas vamos a aprender 3 implicancias de lo que significa seguir a Cristo. Y permítame dentro de este tiempo considerar juntos estas 3 implicancias de seguir al Maestro. 3 implicancias que observamos ahí en Lucas capítulo 9, versos del 57 al 62. La primera implicancia, lo primero que aprendemos con este primer personaje que se acerca a Jesús es seguir al Maestro implica un sacrificio con las posesiones, o un sacrificio de las posesiones que tenemos. Capítulo 9, versos del 57 al 58. Seguir al Maestro implica un sacrificio con las posesiones. Mire conmigo capítulo 9, verso 57 al 58. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Podríamos decir que las palabras de este hombre son palabras buenas, ¿o no? Este hombre tiene una digna intención de seguir al Maestro. Y es interesante porque si usted observa ahí en Mateo capítulo 8, que está el pasaje paralelo, se observa ahí conmigo, Mateo capítulo 8, versos del 18 al 19, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y dice el verso 19, y vino, ¿quién? Un escriba. Y eso nos ayuda a entender un poco más de qué es lo que está pasando aquí. Lucas, por alguna razón, omite esa información, pero Mateo nos ayuda, porque dice, un escriba se acercó al Maestro. ¿Un escriba? Lucas se ha encargado a lo largo de todo ese evangelio de decir de que los escribas y fariseos han sido hostiles a Dios, al Señor Jesucristo, que no han querido aceptarlo, que no han querido seguirle. Estas personas han sido hostiles al Señor Jesucristo. ¿Cómo ahora se acerca un escriba? Y no solamente se acerca un escriba, sino que le dice maestro. Aquel que era maestro ahora le está diciendo al maestro, le está diciendo maestro. ¿Cómo explicamos eso? Interesante las palabras de este hombre. Tiene una buena disposición. Es un escriba, un hombre que conoce la ley, pero al mismo tiempo él reconoce que el Señor Jesucristo es su maestro. Y no solo eso, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, a cualquier parte. Te voy a seguir. Qué buenas palabras podríamos decir de este hombre. Sin embargo, mis queridos, hay algo que este hombre no está considerando en esta ocasión. Y el Señor Jesucristo va a responder de una manera muy interesante. Él no le va a decir ni sí ni no. No se va a alegrar y decir, qué bueno, ven conmigo, sígueme. Ni tampoco le va a cerrar la puerta. Sino que el Señor simplemente lo va a hacer reflexionar en relación al costo de las palabras que Él está diciendo. ¿Tú quieres seguirme? Bueno, esto te va a costar. Esto va a ser el sacrificio de seguirme.
Y para esto el Señor Jesucristo va a hablar de dos animales, que son las zorras y las aves. Y es interesante que las zorras abundaban en el país donde Cristo viajaba. Sus cuevas, guaridas o agujeros con frecuencia eran escondrijos cavados en el suelo. A partir de estos lugares salían de noche para cazar ranas, conejos, ratones, aves y gallinas, sino que también salían para comer afuera en las noches, huevos o frutas. Y todos sabían que las zorras tenían sus guaridas ahí escondidas, donde ellos se protegían. Bueno, lo que Jesús quiere enfatizar en esta ocasión, y tanto con las zorras como con las aves que tienen sus propios nidos, es que estos animales tan sencillos como es una zorra y un ave, tienen sus habitaciones bien definidas. Ellos tienen sus hogares, tienen un lugar del que salen y al que vuelven. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Logró escuchar eso? El Hijo del Hombre. Un término generalmente para hablar de la humanidad de Cristo es esto, el Hijo del Hombre, un término mesiánico. Daniel ocupó en el Antiguo Testamento este término, el Hijo del Hombre. Y ahora lo observamos en el Evangelio de Lucas siempre que tiene que ver con la humanidad del Señor Jesucristo. Y Cristo lo usa en relación a sí mismo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, el Dios de la gloria, la segunda persona de la Trinidad, aquel que creó todas las cosas, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, todas las cosas subsisten por Él, no tiene dónde recostar su cabeza. ¡Qué tremendo! El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto es humillante. A veces, mis queridos, nosotros nos esforzamos tanto por buscar un lugar, un hogar, una casa propia. Pero qué humillante saber que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Dios hecho hombre, no tenía ni aún donde recostar su cabeza. Y ejemplos de esos tenemos a lo largo de todos los evangelios. No solamente en esta ocasión, Él está diciendo eso. Toda su vida fue una vida en humillación, en obediencia al Padre, como hemos aprendido en otros sermones, pero al mismo tiempo una vida abnegada, de sacrificio. Cuando iba a nacer, no hubo lugar para él en el mesón, según Lucas capítulo 2, verso 7. En Judea es rechazado, según Juan capítulo 5, verso 18, cuando sanó en un día de reposo. Galilea lo expulsó, según Juan capítulo 6, verso 66. Gadara le ruega que salga de sus límites. Samaria le niega albergue, eso pasa en esta misma sección. Los hombres le rechazaron y le crucificaron en Mateo 27, 23. Pero aún, lo peor de todo, su mismo padre le abandonó en Mateo 27, 46. ¿Le parece digno de imitar ese ejemplo? Mis queridos hermanos, ¿qué sacrificio económico hemos atravesado por seguir a Jesús? ¿Nos ha costado algo? ¿Le ha costado algo seguir a Jesús? Hay personas que acostumbran a decir, ven a Cristo y serán todos tus problemas solucionados. Vas a tener prosperidad, economía, buena salud, buena familia, bienestar. Pare de sufrir, ¿verdad? Eso es una mentira. Al venir a Cristo va a tener más problemas. Va a tener más problemas. Porque seguir a Cristo involucra un costo, un sacrificio. ¿Qué sacrificio hemos hecho por la obra de Cristo? En nuestras posesiones, en nuestra economía, en nuestros bienes. Seguir al Maestro, mis queridos hermanos, implica un sacrificio en nuestras posesiones. Y hubo una iglesia que lo entendió perfectamente en el Nuevo Testamento, ahí en 2 Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 9, si va conmigo a ese texto. Esta fue una iglesia, no la iglesia de los Corintios, sino que el apóstol Pablo en esta carta habla de otra iglesia, pero le escribe a los Corintios y va a hablar de las iglesias de Macedonia. Y dice en el capítulo 8, versos del 1 en adelante, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos que no tenían gran riqueza, pero que aún en su pobreza abundaron en generosidad hacia los hermanos en Jerusalén. Dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Le rogaron al apóstol Pablo, nosotros queremos ser parte de la obra de Dios. Nuestras vidas, nuestra disposición, nuestros bienes, lo que nosotros poseemos, queremos que sea parte de la obra de Dios. Le rogaron al apóstol Pablo. Dice verso 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, de la misma manera que esos hermanos de Macedonia les está exhortando a ellos. Dice verso 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y mire el verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ese es el ejemplo del Maestro. Ese es el ejemplo digno de imitar de un discípulo del Señor. Y a veces, mis queridos hermanos, lo único que nos llama a seguir a Jesús son las cosas buenas que podemos recibir de Él. Compañía, amistad, relaciones, amor. Voy a ser ministrado, voy a recibir, voy a escuchar la palabra, voy a cantar al Señor en un lugar cómodo, hermanos que me aman. Pero eso no es lo que es un verdadero discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús es el que está dispuesto a dar su vida, sus bienes, sus posesiones, todo lo que tiene, sus bolsillos, las cosas que el Señor le ha permitido tener para que pueda abundar para la obra del Señor. ¿Imitando a quién? Al Maestro, que se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Qué ejemplo más supremo el del Señor Jesucristo? Mis queridos hermanos, ¿cuánto nos está costando? ¿Qué sacrificio estamos dando por la obra de Dios? ¿Qué sacrificio estamos dando por la expansión del Evangelio? Por hablar de esa cruz a la que Cristo fue. Mis queridos hermanos, hemos considerado, en primer lugar, seguir al Maestro implica un sacrificio con las posesiones, pero en segundo lugar, seguir al Maestro también implica un sacrificio con las personas. Y le invito a volver ahí en Lucas capítulo 9, versos del 59 al 60, y dice así la palabra del Señor, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. A diferencia del personaje anterior, ahora tenemos a otra persona. La persona anterior había tenido la iniciativa de ir delante del Señor. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero en esta oportunidad es el Señor Jesucristo que tiene la iniciativa de llamar a este hombre. Y le dice, sígueme. Esto mismo lo va a hacer, ustedes recuerdan, con los discípulos del Señor que remendaban las redes y al instante le siguieron. Bueno, ahora lo va a hacer con este hombre. Le dijo, sígueme. Y dice, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Nos encontramos con un segundo hombre y esta situación es muy interesante. Se ha especulado, se ha hablado mucho con relación a lo que observamos en este texto, porque no es malo lo que este hombre quería hacer, su intención.
Esta misma semana en nuestro estudio bíblico de los días miércoles aprendíamos lo que es honrar a nuestros padres. Bueno, lo que quiere hacer este hombre, podríamos decir, es muy bueno. Quiere darle sepultura a su padre. Probablemente el padre de este hombre estaba pronto a fallecer. Y en la cultura, obviamente esto era en la cultura del pueblo de Israel, uno de los eventos más importantes que podía haber era asistir a un servicio fúnebre de las personas que le rodeaban, las personas más cercanas. De manera que es extraño que el Señor Jesucristo le diga, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Podríamos decir, ¿por qué el Señor Jesucristo le dice esto? Podríamos decir, ¿por qué tan exquisito para poder determinar a esta persona que le iba a seguir? Bueno, algunos han dicho algunas ideas, algunos piensan que la razón de esto es porque los servicios fúnebres no eran apropiados para el crecimiento espiritual. Y ellos dicen que en estos llantos que se hacían muchas veces se practicaba de manera exagerada y eran de alguna manera hipócritas en la manera en la que realizaban estos servicios fúnebres. Y de esta manera estas personas dicen, como el Señor Jesucristo estaba en desacuerdo con esta práctica, Él dijo estas palabras. Bueno, parecería un tanto extraño que el Señor Jesucristo diga esto, porque el contexto nos habla del sacrificio, del costo de seguir a Jesús. No tiene mucha relación que Él esté hablando ahora de los servicios fúnebres. Otros afirman que el énfasis era el tiempo, que Jesús ya le había dado la orden de sígueme. Obviamente, a la espera de que su padre falleciera y un posterior servicio fúnebre se iba a demorar más del tiempo que el Señor le indicaba y obviamente no iba a ir en el tiempo que Él decía. De manera que no iba a ser con la urgencia que el Señor Jesucristo le había llamado. Esto tampoco parece tan apropiado al considerar esta expresión. Dice, parece más razonable creer que el énfasis del Señor tiene que ver con que estas personas muertas espiritualmente, que no son tan importantes como lo que significa anunciar el reino de Dios. Este hombre quería seguirle, pero al mismo tiempo tenía en su mente algo que estaba ocupando el lugar del Señor Jesucristo. Algo que para él era más importante que el Señor, como era su padre, su familia. Muchos afirman también de que probablemente este hombre quería enterrar a su padre para recibir la herencia de su padre y de esta manera poder seguir al Señor. Puede ser. Pero la idea de esto es que este hombre tenía en mente algo por sobre lo que significaba servir al Señor Jesucristo. Él tenía una buena intención, quería seguir al Señor, pero no era su prioridad el Señor. Algo fue más importante para él, como fue seguir a su familia, ir por su padre cuando algo más urgente había, que era anunciar el reino de Dios, que era acompañar al Señor Jesucristo a la cruz. En Lucas capítulo 2, verso del 48 al 49, vemos que esa fue la actitud del Señor Jesucristo, ¿verdad? Siendo pequeño, un niño, dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, esto era cuando el Señor Jesucristo estaba en el templo, ¿verdad? Ahí escuchando, respondiendo a quienes les enseñaban. Dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y esto no quiere decir de que el Señor Jesucristo despreciara a sus padres terrenales. Pero sí, él entendió que algo era más importante, que era su Padre Celestial. Algo parecido vemos ahí en Lucas en el capítulo 8, verso del 19 al 21, dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Nunca el Señor Jesucristo despreció a sus hermanos y a su madre, pero hubo algo que era más importante para él. Mis queridos hermanos, ¿debemos honrar a nuestros padres? Claro que sí. ¿Debemos preocuparnos por nuestros familiares? Claro que sí. Pero si eso es un impedimento para seguir al Señor Jesucristo, ese es el problema.
es cuando esto está ocupando el lugar que debiese ocupar el Señor. Porque no hay nada más glorioso que nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más glorioso que compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor Jesucristo está hablando. Mis queridos hermanos, muchas veces hay relaciones o personas que nos rodean que nos impiden forjar una comunión con el Señor, ser un discípulo del Señor. Pero no, yo a Él lo amo, si Él es mi amigo de la infancia. Pero probablemente esa persona está hoy estorbando que tú seas un discípulo de Cristo. No, si compartimos un poco nomás. Bueno, mis queridos, dice Proverbios capítulo 1, verso 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. En capítulo 1, verso 15 dice, Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. No te acerques. ¿Crees que es una buena amistad, una persona que te ayuda realmente a buscar al Señor? ¿Qué clase de amigos te rodean? ¿Qué clase de personas te rodean? ¿Qué clase de familiares en los que probablemente te gusta pasar el tiempo? Bueno, ¿te ayudan a buscar al Señor? ¿Te ayudan a amar al Señor? ¿Te animan a ser un discípulo de Cristo? Porque si no es así, bueno, hay un estorbo para ser un discípulo verdadero del Señor. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 22, dice el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Las personas que le rodean son personas que de corazón limpio invocan al Señor, te animan a ir al Señor. Y es terrible, mis queridos, cuando producto de cosas familiares, hermanos pasan por acá, por allá, de fiesta en fiesta, y no están en el templo para celebrar al Señor. Y no sirven a Dios. Y no se involucran en el servicio. Y no están dispuestos por congregarse para animar a otros hermanos, para discipular a otros, para salir y predicar el Evangelio. No estamos diciendo nuevamente que sea malo relacionarse con los familiares. Debemos relacionarnos. Pero si eso está ocupando el lugar que le pertenece al Señor, ahí hay un problema. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Hay alguna relación hoy, alguna persona que le está impidiendo seguir a Cristo, al Maestro? ¿Hay alguna relación que cortar ahora para glorificar al Señor? Bueno, ese es otro costo que pagar para ser un discípulo de Cristo. No solamente implica un sacrificio con las posesiones, sino también en segundo lugar implica un sacrificio con las personas. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, ya para ir finalizando, seguir al Maestro finalmente implica un sacrificio con nuestros planes. Seguir al Maestro implica un sacrificio con nuestros planes, de nuestros planes. Capítulo 9, versos del 61 al 62, dice, y es el tercer personaje, la tercera persona, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame, Señor, despedirme. Pero ¿qué dice el verso 62? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Finalmente tenemos una persona que podríamos decir está dispuesto también a seguir al Señor. Al igual que el primer hombre, de él viene la iniciativa y le dice, te seguiré. Señor, te voy a seguir. Sin embargo, él tampoco está considerando algo, que esto involucra romper con los planes o quizás resoluciones que él pudo haber tenido en su vida. Él le dice, Señor, te seguiré, pero a mi manera, con mis planes, con lo que yo ya tengo en mi mente. Señor, te seguiré, pero Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yo, Señor, te voy a seguir, pero hay algo
pendientes que tengo que hacer antes de seguirte. Y eso no es malo. Él quiere despedirse primero de los que están en su casa, y muchos comentaristas dicen de que probablemente esto no es solamente despedirse, sino poner en orden su casa. Poner en orden ciertas cosas que probablemente Él quiere que queden bien terminadas, y ahora sigo al Señor. Mis queridos hermanos, la respuesta del Señor Jesucristo nos ayuda a entender que estos planes de este hombre debían haberse derrumbado. Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor Jesucristo siempre ilustrando con cosas que ellos conocían. Ya lo hizo con los animales, ahora lo hace con la tierra. Y obviamente cuando uno comenzaba a trabajar la tierra, a hacer los surcos, no podía mirar hacia atrás, debía siempre estar con la vista hacia el frente para que no quedara torcido el surco. Bueno, esto lo aplica el Señor Jesucristo y dice: bueno, ninguno que siga al Señor Jesucristo puede mirar hacia atrás, sino que debe seguir al Señor Jesucristo. Bueno, de alguna manera, lo que el Señor nos enseña aquí es que muchas veces nuestros planes, las cosas que nosotros podamos tener en mente, son un estorbo para seguir al Señor. Y hay personas, y es bueno planificar, pero hay personas que tienen toda su vida planificada. Y a la hora de seguir al Señor, pero no, yo lo sigo, pero con este esquema. Si se sale de ese esquema, no, yo no puedo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice: ya no hay que mirar atrás. Hay que mirar hacia adelante. En Hebreos capítulo 12, verso del 1 al 2, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo justamente hizo eso. Habían familiares por acá, eso es estorbo para el plan de Dios. Personas por acá que quieren llevarme para otro lado. No, yo voy a Jerusalén, yo voy a la cruz, yo voy a morir. Nada me estorba. Y ahora, mis queridos hermanos, puede que hayan cosas en nuestra vida que puede que no sean pecados en sí mismos, pero que hoy estén siendo un freno para poder seguir a Cristo. Probablemente algo del pasado, planes que yo tenía para mi vida. Y hoy estoy tan aferrado a eso que no puedo seguir al Señor. En Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14, observamos cuál era el corazón justamente del apóstol Pablo. Y estas palabras son impactantes de este hombre tremendamente usado por el Señor. Dice: no que lo haya alcanzado ya, en el verso 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ninguna de estas cosas me frena para seguir al Señor Jesucristo. Yo sigo hacia adelante, sigo hacia la meta, sigo a mi Maestro. Nada me frena. Y si tú recuerdas un poco más arriba, el apóstol Pablo va a hablar de cada una de las cosas que él tenía. Verso 4 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice: yo más. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esas cosas no me interesan. No me importa nada más que seguir a mi Cristo. Nada de esas cosas son importantes para mí. Una carrera, una profesión, un trabajo, dinero, recursos, mi casa incluso, nada de eso es tan importante como seguir a mi Maestro. ¿Es para usted así? Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy similares a las palabras que decía Jim Elliot. No es tonto perder todas estas cosas. ¿De qué sirve? ¿De qué sirven? No es tonto perder estas cosas por seguir algo que es mucho más glorioso. Algo eterno. Seguir a mi Señor, mirar a mi Maestro, aprender de Él, imitar su sacrificio, seguirlo. Y si es necesario tomar mi cruz y seguirlo, lo voy a hacer. Y voy a ir hasta la muerte con Él. Cuando a Martin Lloyd-Jones se le preguntaba acerca de su brillante carrera de medicina que él dejó para dedicarse a la predicación del Evangelio, él contestaba lo siguiente: no, yo no he tenido que renunciar a nada, sino que lo he recibido todo. Mis queridos hermanos, ¿hay cosas que hoy le estén impidiendo seguir a Jesús? Cosas a las cuales sigue aferrándose y no ha dejado atrás. No ha realmente implicado el sacrificio de lo que significa seguir a Cristo. Probablemente usted se congrega, participa, pero quizás nunca realmente ha rendido toda su vida delante del Señor. Pero hoy puede ser ese día. Hoy puedes rendir tu vida. Hoy si nos visitas, probablemente hoy, si te encuentras desesperado sin Cristo, hoy puedes ir a Cristo. En arrepentimiento y fe por tus pecados. Y la buena noticia es que Cristo murió por tus pecados. Y que si nosotros vamos delante de Él, si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy puedes ir a Cristo. Hoy puedes ser su discípulo. Y para ustedes, mis queridos hermanos, ¿hay cosas que te están impidiendo seguir a Jesús hoy? ¿Hay cosas que te impiden hoy avanzar a las que debías ya hace mucho tiempo haber renunciado? Cosas que puede que no sean malas en sí mismas, pero cosas que te están impidiendo caminar y seguir a tu Maestro. ¿Estás dispuesto realmente a pagar el precio de que Dios hoy cambie tus planes? ¿Recuerdas a Moisés? Probablemente él pretendió terminar sus días pastoreando ovejas en Madián junto a su suegro. Pero Dios cambió sus planes. ¿Recuerdas a Abraham? Probablemente él se imaginó toda su vida en Ur de los Caldeos, pero Dios cambió sus planes. Y de esa misma forma Dios puede hacer con nuestras vidas. Dios puede cambiar nuestros planes hoy. El seguir a Cristo e imitar su ejemplo abnegado y sacrificial, hemos visto en este texto que implica tres cosas. Un sacrificio con las posesiones. En segundo lugar, un sacrificio con las personas que me rodean. Y finalmente, un sacrificio con los planes que yo tengo en mi vida. Hay algo que probablemente de esta lista, de estos costos de seguir a Jesús, algo que no estoy haciendo. ¿Habrá algo? ¿Todavía estoy aferrado a mis posesiones? ¿Aún no me involucro en la obra? ¿Hay personas que me rodean que me están impidiendo avanzar y seguir a Cristo? ¿Hay planes, proyectos personales que probablemente están siendo hoy más importantes que servir a mi Señor, que seguir al Maestro, que aprender de Él, que amar a mi Señor? Bueno, si tú quieres imitar al Maestro, porque estamos aprendiendo de las virtudes del Maestro, si tú quieres imitar
al Maestro de los maestros, debes imitar su sacrificio. Porque a Él no le fue fácil ir a esa cruz. A Él no le fue fácil vivir una vida abnegada, sacrificial, y poner su rostro, fijar su rostro en Jerusalén e ir a la cruz. Y si al Maestro no le fue fácil, a sus discípulos tampoco les va a ser fácil. Por eso, mis queridos hermanos, para finalizar, quiero solamente recordar las palabras de un antiguo himno precioso que se titula La cruz excelsa al contemplar. Quiero simplemente terminar con esta porción, un precioso himno escrito por Isaac Watts, y él le dijo así al Señor: la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por su amor. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Nada, no hay nada digno de ofrecer en el mundo. Amor tan grande y sin igual, en cambio, exige todo el ser. Oramos al Señor. Oh Señor, gracias por enseñarnos a través de tu palabra, buen Dios. Gracias, Señor, porque nos maravilla, Señor, ver el ejemplo de Cristo, Señor, que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Incluso desde su nacimiento, Señor, fue despreciado, Señor. No habitó en hoteles ni en lugares lujosos, Señor, sino que vivió una vida sacrificial, abnegada, Señor, para morir en una cruz, Señor. Oh, gracias, buen Dios, por la obra de Cristo en favor nuestro, Señor. Porque no nos alcanza la vida, Señor, para agradecer este amor abnegado, Señor. Pero sí podemos hacer algo, Señor, que es asumir el costo de lo que implica seguir a nuestro Maestro, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de cada cosa, Señor, que hoy nos impide seguir a nuestro Maestro. Y Padre, si hoy hay alguien aquí que no es un genuino hijo tuyo, Señor, que probablemente lleva tiempo participando, asistiendo, congregándose, pero que nunca realmente ha rendido su vida en arrepentimiento y fe delante de ti, Señor. Padre, que hoy pueda ser el día de su salvación, Señor. Te lo rogamos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén.